El título del sermón es David es ungido rey de Judá. Discúlpeme si de pronto me emociono un poco y de pronto levanto un poco la voz cuando esté predicando este texto, porque me emociona mucho. Ya leímos en 2 de Samuel, capítulo 2, versículo del 1 al 32, esta porción de la Escritura, y de pronto nuestra mente está divagando un poco porque no sabemos qué está pasando ahí. Hay muchos nombres, hay muchas cosas que están ocurriendo y uno se pregunta, ¿qué me estará enseñando el Señor aquí? Hace mucho tiempo leí en un libro un refrán norteamericano que decía lo siguiente: las cosas buenas llegan a los que esperan. Pero ¿sabes qué pensé? Que la persona que escribió ese refrán no conocía a los niños. Porque recuerdo yo que cuando mi hija tenía 3 años, ella me pedía algo y lo quería ya. Y ahí sí uno le decía, espérate un momentico, que estoy ocupado. Hacía pataleta y tocó enseñarle a que tenía que esperar. Y le enseñamos con paciencia. En el texto de hoy encontramos que David, cuando fue ungido rey, era un adolescente y fue ungido por Samuel, ¿sí se acuerda? En 1 de Samuel. Pero la coronación de David no ocurrió en ese momento, sino que ocurrió ¿cuánto tiempo después? 10 años después de que él fue ungido como rey, cuando era apenas un adolescente. Saúl todavía era rey de Israel. Saúl llegó a temer a David y Saúl intentó matar a David muchas veces. En muchas ocasiones quiso matar a David porque lo vio como una amenaza para su reinado. David, sin embargo, se negó a hacer algo o atentar contra el ungido de Dios. Finalmente, Saúl muere a manos de los filisteos en la batalla de Gilboa. Y finalmente se abrió el camino para que David fuera coronado rey y se convirtiera en el rey de Israel. Incluso entonces David fue ungido rey sobre Judá y aún no sobre todo Israel. Y este fue el comienzo del reinado de David. Interesante, ¿verdad? Él iba a reinar sobre todo Israel, pero su reinado no comenzó sobre todo Israel, sino sobre una tribu solamente. ¿Sabes? Eso me llevó a pensar también en algo que leí en una revista hace tiempo. Me dio curiosidad algo que leí sobre una mujer. Decía el artículo, el rey va a trabajar. El rey conduce un Honda del 96. Eso fue por allá en el 2006. El rey contesta su teléfono. Y no solamente contesta su teléfono, sino que también contesta el teléfono de su jefe. Y uno se queda, rey, y contesta el teléfono de su jefe, tiene un automóvil viejo. ¿Quién es ese rey? Y resulta que ese rey no era rey, o como dice, digamos que sí tenía el título de rey, pero no era un hombre, era una mujer. Y esa es la historia de Peggy Lane Bartlett. Ella era secretaria de la embajada de Estados Unidos en Ghana, y de pronto un día murió el pariente de ella, que era rey, en una región de Otún, en una ciudad de Ghana, y a ella la eligieron como rey.
Y adivinen cómo la eligieron como rey. Esta gente tenía por costumbre tomar aguardiente, hacer sus rezos todos raros, y rociaban ese aguardiente en el suelo y comenzaban a leer los nombres de los familiares del rey. Cuando el aguardiente comenzaba a evaporarse y se veía el vapor que subía, ese nombre que se leía en ese momento iba a ser el rey. Y resulta que cuando estaban haciendo ese ritual, leyeron el nombre de esta mujer. Y los ancianos de ese pueblo, bueno, ese va a ser nuestro rey. Y ya le dije, pero hay un problema, que soy mujer. Y ellos dijeron, no hay problema. El cargo que tenemos para ti es que seas rey. Y entonces esta mujer cambió todo lo que tenía. Ahora iba a un palacio de 8 habitaciones, con chofer y con chef. Inesperadamente le sucedió esto a esta mujer. Ahora esta mujer era rey. En lo rutinario de nuestra vida nosotros a veces queremos que nos sucedan cosas tan impresionantes como le sucedieron a esta mujer. Cierto que a veces queremos llevarnos de golpe una situación como la de recibir una herencia inesperada del tío rico que vive allá en el pueblo X, con el ganado y con las cosas, y él dejó todo para su querido sobrino. Y tú inesperadamente te quieres llevar esa situación, ¿verdad? Un cambio. O algunos incluso creyentes añoran, anhelan. Incluso a veces le estaba molestando a mi hermano Luis en estos días con algo, y al pastor también con algo, cuando recogíamos las hojas allá afuera. Estábamos nosotros recogiendo las hojas y yo le dije por molestar, qué bueno sería que nos encontráramos un billete de 100. Y soltaron la carcajada, porque pensamos que queremos cosas inesperadas como esas, ¿verdad? Algunos piensan que qué bueno sería que me encontrara un baloto. Y resulta que yo verificara en internet y ese número de ese recibo sea el ganador. ¿Cierto que a veces pensamos así? Pero qué equivocados estamos. Qué equivocados estamos nosotros cuando pensamos de esa manera. Esta mujer inesperadamente se convierte en rey. Y a diferencia de esta mujer, David finalmente obtuvo lo que esperaba. ¿Qué esperaba David? Convertirse en rey. ¿Por qué? Porque se le había dado una promesa. Dios le había prometido a David que sería el próximo rey de Israel. Y finalmente Saúl murió y se ven las cosas, ¿verdad? Las cosas están sucediendo y estoy viendo que se están dando lo que el Señor dice. Me van a coronar rey. Y entonces vamos a ver qué nos enseña a nosotros este texto con 3 puntos. Y el primero es, el reino de Dios es inaugurado por la guía divina. Vaya a su Biblia, quiero que vaya muy pegado conmigo a segunda de Samuel, capítulo 1, y miren los versículos del 1 al 4, y encontramos algo interesante ahí. Encontramos aquí, para ponernos en contexto un poquito, que Saúl quería matar a David. ¿Y qué hizo David? ¿Qué haces tú si te dicen en tu casa hay un tío o algo que te quiere matar y te hace cuestiones? ¿Y tú qué haces? Y tú vives en esa casa, ¿tú qué haces? Huir. Sales corriendo, y David salió corriendo y se fue entonces a vivir a tierras
filisteas. Y entonces vivió como un exiliado entre los filisteos. Los filisteos atacaron a Israel y propagaron, avanzaron y mataron a Saúl y a 3 de sus hijos en la batalla a Gilboa. Cuando David se entera de la derrota, de esto que había ocurrido, se entera de la muerte de Saúl, David hizo algo interesante y lo dice en estos versículos. Mira lo que dice la palabra de Dios que hizo David. Después de esto, versículo 1 dice, después de esto David preguntó al Señor, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? ¿Y qué dijo el Señor? Interactúen conmigo. ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? ¿Qué dijo el Señor? Sube. Y mira lo que dice después. David dijo, ¿a cuál subiré? ¿Y qué le dijo el Señor? A Hebrón. Le dijo, sube. ¿Y a dónde voy a subir? A Hebrón. O sea, la orden fue directa y clara. Aquí no debemos de perder la importancia de lo que David nos está enseñando. Muchos años antes le habían dicho que iba a ser rey. Se le había prometido que iba a ser rey, fue ungido cuando era un adolescente y en este momento crucial, aunque las cosas se estaban dando, aunque ya no estaba el obstáculo del rey Saúl, David, ¿qué hace? Busca el consejo de Dios. Parecía obvio que él iba a ser el rey, pero ¿qué hizo David? Buscó el consejo de Dios. Buscó su guía. Y él buscó su guía con respecto al establecimiento de su reino. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer cuando vivimos la vida cristiana? Nos estamos aprendiendo lo que la Escritura nos está enseñando. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos situaciones y dificultades, problemas, y aunque de pronto parecen obvias, me va a salir el trabajo hoy? La persona de la bolsa de empleo, a la cual yo le llevé la hoja de vida, es llave mío. Y la persona en la empresa que me van a contratar conoce a mi mamá. Y entonces, ¿tú qué haces? Listo, esto es pan comido, yo voy a hacer, ¿verdad? La persona que van a elegir. ¿Qué deberíamos hacer? En esta situación hipotética que les estoy colocando, buscar al Señor y decirle, Señor, hágase tu voluntad. Tú me estás mostrando que conozco una persona en la bolsa de empleo que puede escoger. La persona de allá de la empresa conoce a mi familiar, pero no me voy a aferrar a eso, Señor, a tu voluntad. De pronto ven algo en mí que dice, no, hombre, ese no sirve, llama al otro. Entonces aquí tenemos que buscar la guía del Señor, incluso cuando el camino parezca pan comido, cuando el camino parezca que se van a abrir las puertas, busca la presencia del Señor. Y entonces hay algo más aquí en el texto que debemos ver, y es que a David se le había dado ¿qué? Una promesa. Nosotros como creyentes debemos buscar la guía del Señor en todo momento, en todo lugar, a toda hora. Como cristianos, como hijos de Dios, debemos de buscar la guía del Señor en todo lo que hacemos. Pero a David se le había dado una promesa, que iba a ser ¿qué? Coronado rey. Y hay algo interesante aquí en esa promesa que Dios le dio a David y se la está recordando en ese momento, y de pronto nosotros no la estamos viendo, pero nos la va a recordar. Y él le dice
que suba y le dice un sitio. Y el sitio que le dice Dios a David, ¿cuál es? Le dice Hebrón. Y usted como cristiano, hermano, en la fe, ¿qué le dice ese nombre a usted? Hebrón. Hebrón. ¿Qué le dice ese lugar a usted? Hebrón era una ciudad rica. ¿Y sabes qué era rico Hebrón? No mire con cosas naturales. Como decía mi hermano, que no miráramos con cosas terrenales la ofrenda. Vamos a mirar con ojos espirituales. Porque Hebrón era rico en recuerdos del pacto. Hebrón era rico en recuerdos del pacto. Y de pronto usted dice, hermano, pero yo no sé cuál pacto. Y entonces el Señor le dice a nosotros, nos dice, te voy a recordar, en Hebrón, que era rico en recuerdos del pacto, estaba enterrado Abraham y Sara. Estaba enterrado Isaac y Rebeca. Estaba enterrado Jacob y Lea. Y eso lo puedes ver en Génesis 23, 17, 19, 25, 9, 10, 49, 29, 32 y 50, 13. El Señor le estaba recordando a David que la promesa que se le había dado a Abraham, a esos seguidores, se iba a cumplir en David. Y se estaba cumpliendo. David fue a Hebrón con sus esposas, sus soldados, sus familias. Y el versículo dice, y vinieron los hombres de Judá y allí ungieron a David como rey sobre la casa de Judá. ¿Y Judá qué era? Una tribu. ¿Cuántas tribus conformaban ese pueblo? 12. Y solamente una, ¿verdad? Eran 12 tribus, pero solamente una. Allí por primera vez, el rey elegido por Dios iba a comenzar su gobierno visible en la tierra, en una persona, en una tribu, en un lugar pequeño. Y esto no fue porque Dios no quería hacer esto de manera magistral y en un solo. Dios tenía un propósito con esta verdad. Y nos lo va a mostrar en el texto, nos lo va a seguir mostrando en el texto. Cada aspecto del reino de Dios bajo su guía y cada momento estaba en control de Dios soberano. Y Él nos está enseñando. ¿Y qué nos enseña este texto? Fue un comienzo pequeño, pero era el reino de Dios en la tierra. Y por ahora el reino de Dios estaba escondido en las colinas de Judá, en un monte por allá lejos, en Hebrón. Esto le recuerda a David y a nosotros la promesa del pacto hecha con Abraham. ¿Sí se acuerda usted? Y si no se acuerda, hermano, busque Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham en ese momento? Le dijo lo siguiente, se lo voy a parafrasear. Hay unas bendiciones tremendas ahí, y le dice, se convertirá en una gran nación que a través de y va a bendecir a través de esa nación, a través de esa simiente, a todas las familias de la tierra. Tremenda bendición. El Señor le estaba hablando esto a Abraham. ¿Se lo estaba recordando a quién? A David. Y nos los está recordando a quiénes? A nosotros. Que en ocasiones se nos olvida que también tenemos esos privilegios porque hacemos parte
gracias al Señor Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, del pacto de gracia. El reino de Jesús comenzó pequeño y se está convirtiendo en algo que es realmente grande. Y podríamos llamarlo así: el reino de Dios se comió el imperio romano, el reino de Dios se comió y permeó todas las esferas y está haciendo eso en este momento, todas las esferas de este mundo. El reino de Dios se extiende, está en movimiento y se está moviendo ahora. Hermano, yo te pregunto a ti, ¿tú no haces parte de ese reino? Las mismas promesas que se le dieron a Abraham se nos dieron a nosotros, se le dieron a David. El reino de Dios está en movimiento y tú no quieres participar de él. Hoy, a esta hora, en este momento, hay gente en el mundo conociendo del Evangelio que no conocía. Y se extiende y se expande a familias, a personas, a lugares inhóspitos, el reino de los cielos. Y tú no quieres participar en él. Y el Señor nos muestra la otra cara. Y nos alienta, ¿sabes con qué? Nos está diciendo, está en movimiento. Y dice en segundo punto, el reino de Dios se extiende por un atractivo. Capítulos 4 al 7. Y aquí hay una serie de nombres que de pronto lo ponen a uno a pensar. Y de pronto hasta divaga uno. Recordemos nosotros que cuando los habitantes de Jabes de Galat supieron que Saúl había sido asesinado por los filisteos, ellos fueron y recuperaron el cuerpo de Saúl de noche y le dieron sepultura digna. Primera de Samuel, capítulo 31, versículos 11 y 13. Y uno dice, ¿y esta gente por qué hizo esto? ¿Por qué van a buscarlo a él y lo van a enterrar? Jabes de Galat. En Primera de Samuel, capítulo 11, nos dice algo que Saúl hizo por los habitantes de Jabes de Galat. Saúl los había librado a ellos de las manos de Naas, muchos años antes de que pasara esto. Entonces la gente de Jabes de Galat siempre había pensado bien de Saúl. Cuando le dijeron esto a David, ¿sabes qué hizo David con esta situación que estaba pasando aquí? David les dice, fueron los hombres de Jabes de Galat a quienes enterraron a Saúl. David envía un mensaje a los hombres de Jabes de Galat y les dice que sean bendición por el Señor, porque mostraron esta lealtad a Saúl, tu Señor, y lo enterraron. Y ahora que el Señor muestre amor y fidelidad firmes, y haré bien porque has hecho esto. Ahora pues tus manos sean fuertes y valientes, porque Saúl, Señor, está muerto, y la casa de Judá me ha ungido rey sobre ellos. David expresó a los habitantes de Jabes de Galat su gratitud por el acto de bondad contra Saúl. Y él les está diciendo a ellos que él iba a actuar amablemente por eso que habían hecho con ellos, porque el Señor lo ha ungido a él como rey. Y los invita a transferir su lealtad de Saúl, ¿a quién? A David. Dios había ungido a rey a David y él estaba pidiendo que se sometieran a su reinado.
Y sabes, hay una maravillosa bondad en ese llamado de David hacia los habitantes de Jabes de Galaad. ¿Y sabes dónde la vemos? ¿Dónde la vemos bien clarita? Quiero que vaya conmigo a su Biblia y vaya al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 11, versículo 29. Recuerde, el reino de Dios se extiende por un atractivo. Y se está extendiendo el reino del Señor. Mateo 11, 29. David muestra extender su reino a través de un atractivo de bondad. Y mira que dice Mateo 11, 29. Dice la palabra del Señor así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué está diciendo Jesús? Un yugo requiere sumisión absoluta, pero hay un atractivo a someterse absolutamente a ese yugo. Y ese atractivo está en el carácter de Jesús, porque soy gentil y humilde de corazón. Y la promesa, y encontrarán descanso para sus almas. El Señor nos está dando un atractivo. Y lo está haciendo en su carácter. Y nos está mostrando el reino. El verdadero rey hace un llamamiento a los pecadores para que se sometan a su autoridad y reino. Y lo hizo con nosotros. Pero a veces no lo vemos así. Y el Señor nos los está recordando a través de un atractivo. Y mira, por otro lado, lo que sucede con los que se oponen. Capítulo 2 de Segunda de Samuel, versículos del 8 al 32, lo condensamos en una lucha que hay ahí. Leemos en los versículos del 8 al 9. Pero Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo trajo a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad. Y los asuritas, y Jezreel, y Efraín, y Benjamín, y todo Israel. ¿Cuántas tribus? 11. Este fue claramente un acto de oposición contra David. Los versículos 10 y 11 muestran lo siguiente. Isboset, el hijo de Saúl, dice que tenía 40 años y reinó sobre Israel, ¿cuántos? 2 años. Y dice, por otro lado, la cronología para nosotros ahí es un poco no clara. Nos muestra que Abner entonces gobernó sobre esas 11 tribus, ¿cuántos años? Saquemos cuentas ahí. Si David reinó 7 años y algo, este reinó 2, entonces Abner reinó 5 años. Y de pronto, bueno, vamos a montar para que reine 2 añitos más. Hizo instalar a Isboset como rey durante 2 años, y esto coincide con los 7 años y medio del reinado de David. Y entonces este hombre que se opone a sabiendas que Dios había ungido ¿a quién? A David como rey. Y le había prometido a David el reino. Al oponerse a David, ¿se oponía a quién? Se oponía a Dios. No queremos, versículo en Lucas 19, 14 nos habla alguito también sobre esto. Lucas 19, versículo 14. Miren lo que dice.
Abner estaba actuando como Jesús dice que actuó, como actúan los que se oponen al reino. Lucas 19, versículo 14. Dice, no queremos que este hombre reine sobre nosotros. ¿Y a quién se referían esos hombres? ¿A quién? A Jesús. No queremos que Jesús reine sobre nosotros. El rey David ahora se encontró con una oposición real, rebelde. Y sabes, mi hermano, esta oposición rebelde con la que se encontró David todavía continúa hasta que Jesús regrese por segunda vez. El resto del capítulo nos cuenta sobre el conflicto entre Abner y el capitán de David, Joab, y su ejército. A sugerencia de Abner se decidió que las cuestiones entre los dos ejércitos debían tratarse de la siguiente manera, para que no se mataran todos. Dijeron, bueno, vamos a coger 12 de aquí y 12 de allá, y que ellos peleen, y entonces si van ganando o si gana alguno, ya dejamos así. Y los pusieron a pelear, pero ¿qué pasó? Se mataron, y después, ¿qué sucedió? Pelearon entre ellos, los ejércitos. Y vemos ese conflicto ahí. Entonces Asael, el hermano de Joab, persiguió a Abner y se negó a apartarse y lo siguió, y dice que era como una gacela, que era rápido. Los hombres del ejército de Joab, tantos como llegaron, yacían y lo veían ahí ensangrentado y miraron con asombro. Y llorando la muerte prematura de este joven valiente, el resto del ejército de Joab siguió persiguiendo ¿a quién? A Abner, y lo acorralaron. Abner y sus hombres. Al atardecer, los hombres más leales de las tropas que huían de Abner se reunieron alrededor de Abner en una colina para enfrentarse a Joab y su ejército. Pero se evitó una batalla cuando Joab aceptó el llamamiento de Abner para el cese de la hostilidad. Abner regresa a Mahanaim con su ejército después de haber perdido, adivinen cuántos hombres se perdieron ahí. 360 hombres en la batalla con las fuerzas de Joab. Y Joab y sus hombres perdieron 19. Mas Asael en la batalla tomaron el cuerpo de Asael y lo enterraron en la tumba de su padre en Belén, y luego marcharon toda la noche a Hebrón para informar a David y a la mañana siguiente. También nos pasa algo en este texto cuando vemos lo de Hebrón. Lo pasamos por alto. Se mataron entre ellos, una batalla, unos hombres, unos nombres. Y sigo la hoja porque no entendí, ¿cierto? Versículo 32. Y vamos a detenernos en el versículo 32. Mira lo que dice. Y tomaron a Asael y lo enterraron en la tumba de su padre, que está ¿dónde? Ahí dice una ciudad, en Belén. Y no es casualidad que nosotros leamos que en Belén. Justo cuando el reino de David comienza en Hebrón, aquí en Belén nos enseña algo tremendo. ¿Qué nos enseña Belén? Nos enseña que nos habla de una esperanza futura. El reino de Dios eventualmente vendrá, se va a dar, pero no por las estrategias fallidas de hombres, de Abner y Joab, 12 y así y asado y hacemos esto. No con las estrategias fallidas de Abner y Joab en los días de David. Belén aparece en el futuro,
establecimiento del reino de Dios en la tierra. Porque sabemos que fue en Belén donde nació el hijo de David, Jesús, el rey a quien David solo podía presagiar vagamente. Entonces, hermanos, mira lo que nos está diciendo la Escritura. No nos desanimemos cuando haya oposición al reino de Dios. No te desanimes cuando tus familiares te tomen como enemigo y te vean como el bicho raro de la familia, como el loco, y te desprecien. Cuando tus amigos te digan, ya viene el aleluya. La palabra de Dios nos está diciendo a nosotros que no nos sintamos mal cuando haya oposición, cuando llevamos el evangelio del reino. Porque va a haber oposición en esta tierra hacia el reino de Dios. Y tú haces parte del reino de Dios. Tú vives en el reino. Y el reino de Dios está creciendo y se está expandiendo. Y aunque podemos desanimarnos por estas cosas, con noticias en internet de que mataron a no sé cuántos cristianos en una iglesia en África, o hay hermanos muriendo en China, por allá, por el coronavirus, porque rehúsan a no querer dejar de congregarse, sino que se congregan para alabar al Señor. Debemos darle gracias al Señor, porque el reino de los cielos se extiende y trasciende pestes y trasciende oposiciones que van a ser derrotadas, que ya fueron derrotadas en Cristo. El reino de Dios prevalece y el reino de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Y entonces cuando analizamos esta verdad, esta realidad para ti y para mí, que nosotros vivimos en el reino, que así como comenzó pequeño, nos alcanzó hoy. Traspasó fronteras, traspasó océanos, traspasó continentes y lo sigue haciendo. El rey ungido de Jehová, del Señor, el rey prometido a Abraham, en esa promesa de Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 3, fue manifiesto a nosotros hoy. Y vemos el cumplimiento de esa realeza. Y tú, mi hermano, haces parte de ese reino, que no es temporal, es eterno. Por eso los apóstoles decían, como Pablo, para mí el morir es Cristo. Y el vivir, ¿sabes qué es? El vivir es Cristo, y el morir, ¿sabes qué es? Una ganancia. Porque voy a estar con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, por la eternidad. Y si estamos aquí, sirvamos con pasión a Cristo. Recuerdo una película, y no voy a decir el nombre, donde practicaban un deporte que es el surf. Para de pronto nosotros, ese deporte no tiene sentido, ¿verdad? Pero interesante lo que, cuando recordaba esa película, recordaba el reino. Recordaba que había un hombre que se iba montando en una tabla sobre una ola gigante. Iba arrastrado por una moto de agua.
Y ese hombre llegaba hasta el cima y la cámara lo enfocaba solamente a él. Y cuando la cámara comenzó a mostrar, ir hacia atrás, y se veía ese hombre se veía como cuando nosotros miramos las hormigas. Y se veía la magnitud de la ola, la altura. Y leí por ahí que en esa región donde hacen ese deporte extremo, la altura de la ola es de 19 metros. Es como si fuera un edificio de apartamentos de 5 pisos. Y ese hombre, cuando la imagen se fue hacia atrás y lo veía yo pequeño sobre la ola, comenzaba a bajar y deslizarse sobre ella, y la ola irrumpiendo y expandiéndose por todo lugar. Recordaba el reino. Nosotros somos pequeños como la hormiga, pequeños como se ve ese hombre, pero el reino de Dios es grande, poderoso y cubre todo. Nuestras necesidades, nuestros conflictos, nuestras situaciones, nuestras tristezas, nuestras alegrías, nuestras amistades, nuestra familia. El reino de Dios se extiende y de pronto tú no lo ves porque tú estás enfocado nada más en una cosa pequeña. Y el Señor te está diciendo, te estoy mostrando el panorama de mi reino. Y es lo que está haciendo en el texto con David. Es lo que está haciendo en este texto que estamos leyendo esta mañana. Y sabes, arde de alegría y gozo mi corazón cuando el Señor me muestra esta verdad. Porque a pesar de mis dificultades, a pesar de que no tengo competencias, a pesar de que me considero insignificante, a pesar, y te digo a ti, hermano, yo no sé predicar, el Señor hace de lo vil y menospreciado cosas grandes. Y lo hace con todos. Dispongámonos con pasión y participemos porque vivimos en el reino. Amén. Padre eterno, Dios bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos escogiste a nosotros, pecadores. Tú nos escogiste a nosotros, cada uno de los que estamos aquí esta mañana, Señor. Y nos mostraste tu reino a través de promesas. Nos mostraste un pacto eterno que hiciste en la antigüedad y que hoy vemos cumplido en Cristo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos sustentas a través de ese pacto y nos diste la fe y nos diste tu gracia y nos diste tu amor y nos diste a tu espíritu, Señor. Y llegaste a nuestra vida cuando vivíamos en miseria, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos redimiste, Señor, nos salvaste. Nos diste una familia inmensa y nos hiciste tus hijos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy tenemos amigos y tenemos muchos hermanos. Ayúdanos a amarnos entre nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir este reino. Ayúdanos, Señor, a ser apasionados como Pablo, Señor. Ayúdanos a ser imitadores de ti. Que a pesar de que tenemos limitaciones, Señor, tu reino se extiende grande. Y va a haber un futuro glorioso, Señor, en el cual tú vendrás en gloria y reinaremos contigo, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que nos ayudes en nuestra miseria, Señor, cada día a vivir en el reino. Te damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.